Está usted detenido, abuelo. Las palabras, teñidas de un desprecio casual, flotaron pesadas en el húmedo aire del sur. Él no dijo ni una palabra mientras lo esposaban, el frío metal cerrándose con un clic que sonaba a la vez ajeno y dolorosamente familiar. Se limitó a mirar al frente, su rostro curtido una máscara de calma, sus ojos azules distantes, silenciosos, como si nada de aquello le sorprendiera, como si fuera una afrenta más en una larga lista, el epílogo de una historia que nadie se había molestado en leer. En la sala del juzgado, el aire cargado con el olor a papel viejo y abrillantador barato, la gente susurraba tras las manos ahuecadas, sus voces un zumbido bajo y sibilante. Algunos se rieron entre dientes, dándose codazos. Un miembro del jurado, una mujer de ojos cansados y vestido floreado, los puso en blanco, un juicio silencioso emitido antes de que se sopesara una sola prueba. Para ellos, parecía simplemente otro viejo amargado, perdido en las sombras de su propio pasado, atrapado en la pelea equivocada en el momento equivocado, otra nota de color local que se había agriado. Pero lo que nadie sabía, lo que el aburrido fiscal que golpeaba su bolígrafo y la cansada jueza que barajaba papeles no entendían, era que el hombre encadenado, el hombre que despachaban con tanta facilidad, una vez había sostenido el destino de docenas en sus manos firmes, una vez había terminado una guerra, o al menos una batalla significativa y sangrienta, con un único disparo perfectamente colocado. Y el único testigo que conocía toda la verdad, sin barnices, el hombre cuya vida dependió de ese disparo, llevaba 4 estrellas en el hombro y, en ese preciso instante, su todoterreno negro del gobierno devoraba kilómetros de autopista, corriendo hacia este pequeño juzgado de pueblo, hacia un pasado que nunca podría olvidar. Bienvenidos a La Voz del Veterano. Antes de continuar con esta emotiva historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si crees que historias como esta, historias de héroes silenciosos y sacrificios olvidados, necesitan ser escuchadas, por favor, pulsa el botón de suscribirse para apoyar el canal. Crecemos cada día, construyendo una comunidad que recuerda, y te agradezco sinceramente por ser parte de ella. El juzgado era más pequeño de lo que la mayoría esperaba, ciertamente más pequeño que los dramas que ocasionalmente se desarrollaban entre sus muros. Un edificio de ladrillo de 2 pisos, su fachada suavizada por la edad y la yedra, escondido sin pretensiones entre una biblioteca pública desvaída y la consulta de un dentista con un cartel perpetuamente alegre. Se erigía en el corazón de Valdeolivos, un tranquilo pueblo del sur donde el tiempo parecía moverse un poco más despacio, donde la gente todavía saludaba con la cabeza a los extraños en la calle y donde la vista de un uniforme, cualquier uniforme, todavía conllevaba una suposición arraigada, casi reflexiva, de autoridad. Era un pueblo de memorias largas pero de atención corta, cómodo en sus rutinas, receloso de cualquier cosa que perturbara la paz. Aquella mañana, el aparcamiento ya estaba medio lleno antes de que el sol hubiera superado por completo el tejado del juzgado, sus rayos dorados brillando en los parabrisas polvorientos. Dentro, el aire fresco zumbaba con expectación. Los periodistas, en su mayoría corresponsales locales y algunos esperanzados de la filial de la ciudad más cercana, se instalaron silenciosamente cerca de las filas traseras, con sus cuadernos abiertos, sus sentidos alerta. Olfateaban una historia, aunque todavía no pudieran ponerle un titular, algo que hervía bajo la superficie de un caso aparentemente mundano. El caso en sí era local, técnicamente menor, una disputa por una plaza de aparcamiento en la gasolinera del centro que se había intensificado, se había vuelto física, aunque apenas. No se habían sacado armas, no se había derramado sangre real. Solo un enfrentamiento acalorado entre un legionario retirado y un hombre más joven, un local llamado Carlos Molina, que ahora afirmaba que el veterano lo había amenazado con violencia de tipo militar, una frase que sonaba a la vez amenazante y vaga. Debería haber sido una falta rutinaria, algo resuelto con una multa y una severa advertencia. Debería haber sido desestimado, dada la falta de lesiones graves y las versiones contradictorias. Pero algo en el silencio profundo e inquebrantable del acusado inquietaba a la gente.
Se sentía como un desafío, una afrenta. No se defendió cuando fue interrogado por los guardias civiles que llegaron al lugar. No ofreció explicaciones, ni excusas, ni contraacusaciones. Simplemente se presentaba a cada vista preliminar a tiempo, siempre solo, siempre vestido con la misma camisa sencilla, limpia pero gastada, y vaqueros, y siempre con una mirada en sus ojos, una quietud profunda e inquietante que incomodaba a los alguaciles sin saber muy bien por qué. No era desafío, no exactamente. Era algo más silencioso, más profundo, casi una forma de borrado. Algunos en el pueblo susurraban que era inestable, una bomba de relojería, tocado del ala como habrían dicho sus abuelos. Otros lo descartaban como simplemente terco, un viejo cascarrabias anclado en sus costumbres. Un breve artículo en la Crónica de Valdeolivos lo había etiquetado como un exmilitar resentido con problemas de ira, una frase perezosa y generalista que no requería más investigación. Nadie mencionó su historial de servicio real. De hecho, nadie se había molestado en preguntar. La mayoría asumía, con un encogimiento de hombros indiferente, que era solo otro veterano que nunca logró encajar del todo en el mundo civil, otro hombre atormentado por fantasmas que preferían no ver. Así hablaba la gente de él en Valdeolivos, cuando hablaban. Lo cual no era a menudo. Vivía solo, al borde de un terreno boscoso a pocos kilómetros del pueblo, en una vieja caravana Airstream que brillaba plateada bajo el sol pero parecía solitaria bajo los altos pinos. No tenía conexión a internet, ni siquiera un buzón al final de su camino de tierra. Los vecinos, los pocos que tenía, lo veían ocasionalmente caminar al amanecer, con la espalda recta a pesar de sus años, sus pasos medidos y uniformes, siempre calzando el mismo par de botas de combate raídas pero robustas, siempre en silencio. Se movía por el paisaje como una sombra. Algunos pensaban que era extraño, una señal de excentricidad. Otros pensaban que simplemente estaba roto, un hombre derrotado por la vida. Pero nadie pensaba que importara mucho, no en el gran esquema de Valdeolivos. En el juzgado, su nombre estaba impreso en una hoja endeble sujeta al abultado expediente del fiscal, Juan Juancho Ramírez, 66 años, ex sargento primero de la Legión Española. Eso era todo lo que cualquiera sabía, o le importaba saber. Eso era todo lo que necesitaban saber, o eso creían. La abogada de oficio, una joven llamada Sarah Astoban, apenas levantó la vista de sus notas cuando lo condujeron al interior. Estaba sobrecargada de trabajo, mal pagada y ahogada en casos mucho más apremiantes, o eso parecía. Había intentado hablar con él antes, en las estériles salas de entrevistas de la comandancia. Había intentado persuadir, sondear, incluso exigir amablemente. Pero él no había ofrecido mucho. Solo respuestas educadas y monosilábicas y esa misma calma distante. Ningún familiar registrado al que pudieran contactar, ningún testigo que pudiera sugerir, ninguna coartada que deseara presentar. Tampoco ira, lo que quizás era la parte más desconcertante, solo esa misma quietud impenetrable e indiferente que hacía que incluso la experimentada jueza Torres dudara, solo por una fracción de segundo, antes de pronunciar su nombre. El alguacil, un hombre corpulento llamado Guzmán con una cara amable pero ojos cansados, lo escoltó lentamente al interior. Las esposas ya estaban apretadas, un procedimiento estándar, aunque Ramírez no hizo ningún movimiento, ni siquiera una mueca, para resistirse. Miró al frente, con los ojos fijos en nada en particular, quizás viendo paisajes que nadie más en la sala podía imaginar. No parecía derrotado, eso sugeriría que se había perdido una pelea. Simplemente parecía, acabado. Acabado del ruido, de los malentendidos, del esfuerzo de existir en un mundo que ya no parecía tener sentido. En la fila detrás de la mesa de la defensa, unos cuantos lugareños curiosos lo observaban como una rareza, una interrupción en su rutina diaria. Un hombre, dueño de una ferretería, le susurró a su esposa, ¿no es ese el tipo que le gritó a un chaval por un aparcamiento en la Repsol? Otro, un hombre con un polo demasiado ajustado, respondió con aire de autoridad, ¿qué va?
Oí que amenazó con dispararle a alguien. Ted, probablemente. Son todos así. La crueldad casual, nacida de la ignorancia, flotaba en el aire, inadvertida para la mayoría. La jueza Torres entró, una figura enérgica con toga negra, y la sala se puso en pie con un crujido. Comenzó el juicio. Se movió con una velocidad casi indecorosa, como si todos tuvieran un lugar mejor donde estar. El fiscal, un joven pulcro llamado Mínguez, presentó su caso con eficiencia practicada. Los testigos que llamó ofrecieron relatos vagos y egoístas. El empleado de la gasolinera, un adolescente más interesado en su móvil, recordó un lenguaje corporal agresivo pero no pudo recordar palabras específicas. Una mujer que estaba echando gasolina dijo que había oído a Ramírez mascullar algo que sonaba como si supiera cómo matar a la víctima, aunque admitió que estaba a varios metros de distancia y el tráfico era ruidoso. Luego vino Carlos Molina, el acusador, un hombre de unos 30 y tantos años, luciendo un collarín que parecía sospechosamente innecesario. Le dijo al jurado, con la voz temblando de emoción fingida, que temió por su vida cuando el anciano lo miró. Fue como si me estuviera mirando a través, declaró. Cuando el fiscal le preguntó qué, exactamente, había dicho Ramírez, Molina vaciló, saboreando el momento, y luego afirmó, con la voz en alto, dijo que podía abatirme desde 800 metros sin pestañear. La sala murmuró, una oleada de conmoción y fascinación morbosa. Sara Esteban, la abogada de oficio, hizo una nota a medias pero no objetó. ¿Para qué? Su cliente no la ayudaría a construir una defensa. Juan Ramírez permaneció inmóvil, inexpresivo, impasible, con la mirada perdida en algún lugar mucho más allá de los paneles de falso nogal de las paredes de la sala. El fiscal, sintiendo la victoria, se inclinó para su alegato final, con la voz resumando confianza practicada. Señoras y señores del jurado, comenzó, señalando con el brazo a Ramírez, este hombre pudo haber servido a su país una vez, y lo respetamos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que tenemos hoy es alguien que vive a la sombra de un uniforme que ya no usa, alguien que piensa que su pasado le da derecho a intimidar y acosar. Cree que las reglas no se aplican a él. Eso no es heroísmo, es arrogancia. Y cuando la arrogancia se mezcla con la violencia implícita, se vuelve peligrosa. Dejó que las palabras flotaran en el aire, como una nube venenosa. Algunos miembros del jurado asintieron de acuerdo, otros mantuvieron la mirada baja, quizás un poco incómodos pero sin ganas de desafiar la narrativa. Sara Esteban ofreció un cierre breve y desganado, diciendo que su cliente mantenía su inocencia pero ofreciendo poco más. La jueza dio sus instrucciones, su tono sugería que todo era una conclusión inevitable. Se esperaba que la deliberación fuera rápida. 10, quizás 15 minutos. Los alguaciles escoltaron a Ramírez de vuelta a la sala de espera, una pequeña caja sin ventanas detrás de la sala del tribunal. Las cámaras hicieron clic mientras pasaba, el sonido como insectos secos. Los susurros lo siguieron por el corto pasillo. Y ni una sola alma en esa sala, ni la jueza, ni el fiscal, ni el jurado, ni los periodistas se percató del todoterreno negro, de aspecto oficial, que acababa de detenerse, silencioso e imponente, en las escaleras del juzgado, sus cristales tintados ocultando la figura del interior. El hombre del interior vestía un impecable uniforme de servicio del ejército de tierra, nítido y cargado de significado. Su cuello ostentaba 4 estrellas plateadas, brillando suavemente a la luz de la mañana. Y sus ojos, agudos y acostumbrados a escudriñar horizontes mucho más amplios que este, no estaban enfocados en los periodistas ni en las cámaras que ya se estaban congregando, sino en el nombre grabado en el expediente que sostenía en su mano, Juan Ramírez. La puerta de la sala de deliberación se cerró con un clic hueco, un sonido que pareció hacer eco del vacío en la ahora silenciosa sala del tribunal. El jurado llevaba fuera menos de 3 minutos cuando un hombre en la galería se inclinó hacia un periodista y susurró, con una sonrisa cómplice en su rostro, «Esto no tardará mucho». Culpable como el pecado.
La jueza se apartó del estrado pero no abandonó la sala, optando en cambio por revisar unas notas en su escritorio, sus movimientos eficientes, casi displicentes, como si incluso ella sintiera que el veredicto era una mera formalidad, una casilla que había que marcar. En el rincón más alejado, en la silla del acusado, Juan Ramírez estaba sentado solo, con las manos apoyadas en la gastada mesa de roble frente a él, los dedos quietos, la mirada firme. Le habían quitado temporalmente las esposas mientras esperaba el veredicto, pero la pesada cadena aún colgaba de su cinturón, un recordatorio constante y físico de su situación. Parecía no tener intención de luchar, ni plan de protestar si las cosas salían mal. Parecía un hombre que había aceptado hacía mucho tiempo que la gente solo ve lo que quiere ver, que la verdad era un lujo a menudo perdido en la traducción. Fuera de la sala, el estrecho pasillo comenzó a llenarse. Alguien había publicado una foto del juicio en las redes sociales, etiquetada como almohadilla veterano cabreado, y ahora los presentadores de noticias locales, oliendo una historia de interés humano con un toque de controversia, estaban instalando sus cámaras justo fuera de las pesadas puertas dobles, sus brillantes luces descarnadas contra el oscuro corredor. Y en el aparcamiento, algo más estaba sucediendo. Unas cuantas camionetas, viejas pero bien mantenidas, comenzaron a llegar. Hombres bajaron, hombres mayores en su mayoría, con gorras descoloridas que llevaban los logotipos de hermandades de veteranos, o a veces solo el simple emblema de la Legión. Eran hombres que habían servido con Ramírez, hombres que no lo habían visto en años, quizás décadas. La noticia se había extendido, no a través de canales oficiales, sino a través de la red silenciosa e invisible de veteranos, mensajes de texto discretos, llamadas telefónicas susurradas, conexiones forjadas en el fuego y mantenidas en silencio. No habían venido a testificar, ni siquiera habían sido invitados. Vinieron porque conocían a Juan Ramírez, o al menos al hombre que una vez fue. Vinieron porque algo en esta historia, en la forma en que se estaba contando, no cuadraba. Se sentía mal, como una nota tocada dolorosamente desafinada. Y entonces llegó el todoterreno. Se detuvo en la acera sin sirenas, sin luces intermitentes, sin fanfarria. Simplemente apareció, una presencia silenciosa y oscura. El hombre que salió no era un guardaespaldas, ni un político. Era un general. El general Santiago Valdés, retirado pero aún portando el inmenso peso de su antiguo cargo como jefe del mando de operaciones especiales. La mayoría de los civiles no habrían reconocido el rostro, curtido pero aún afilado, pero reconocieron el poder. En el momento en que atravesó las puertas del juzgado, sus 4 estrellas brillando, la recepcionista, una mujer generalmente perdida en un crucigrama, se enderezó un poco, con los ojos muy abiertos. El guardia de seguridad del detector de metales, un joven acostumbrado a lidiar con infracciones menores y ciudadanos gruñones, simplemente lo dejó pasar, sin atreverse a pedir identificación. El general solo asintió una vez, su mirada barriendo el vestíbulo, y preguntó, su voz tranquila pero portadora de una innegable autoridad inherente, ¿dónde está la sala 3? No estaba allí para mirar. Estaba allí por una razón. Dentro de la sala 3, nadie sabía todavía que estaba en el edificio. El jurado no había regresado. La jueza Torres golpeaba suavemente su bolígrafo contra el estrado, un sonido casi metronómico en la quietud. Sara Esteban tecleaba sin rumbo en su ordenador portátil, fingiendo trabajar, quizás ya pensando en su próximo caso. El fiscal Mínguez consultó su teléfono y se permitió una pequeña sonrisa de suficiencia. Y Juan Ramírez permanecía exactamente como había estado, impasible, imperturbable, inamovible. No desafiante ni orgulloso. Simplemente, listo. Listo para lo que viniera después, como siempre lo había estado. En el pasillo, el general Valdés pasó junto a los periodistas sin decir palabra, sus zapatos pulidos resonando en el linóleo. Un periodista, más audaz que el resto, le preguntó si era parte del equipo de prensa, no hubo respuesta. Otro,
un veterano que reconoció las estrellas y el porte, buscó a tientas su teléfono y comenzó a grabar, un temblor de emoción recorriéndolo. El general se detuvo un momento frente a las puertas de la sala, respirando hondo. Su rostro, aunque sereno, transmitía algo pesado. No culpa, no ira, algo más cercano a un profundo respeto mezclado con un sentido del deber urgente, casi doloroso. Esperó un instante, se ajustó la guerrera del uniforme, luego abrió la puerta y entró. La tranquila entrada tuvo el efecto de un trueno. La jueza Torres levantó la vista, su expresión cambiando de leve molestia por la interrupción a confusión, y luego a un shock de ojos abiertos al reconocer la insignia, las 4 estrellas. Se puso en pie de un salto, una reacción instintiva de respeto inculcada por un padre que había servido. La sala se congeló. El jurado aún estaba fuera, pero toda la atmósfera, la gravedad misma de la sala, había cambiado. Los periodistas giraron sus cámaras, un estrépito de movimiento en el repentino silencio. El fiscal se levantó lentamente, parpadeando, como si no estuviera seguro de si estaba soñando o siendo objeto de una elaborada broma. El general Valdés avanzó, con pasos medidos y deliberados, no hacia el estrado, no hacia la fiscalía, sino directamente hacia la mesa de la defensa. Directamente hacia Juancho Ramírez. Y Juan finalmente levantó la vista. Su cabeza se inclinó, su mirada, por primera vez, enfocándose no en el pasado distante sino en el presente inmediato e imposible. Sus ojos se encontraron a través del pequeño espacio. No se intercambiaron palabras. Todavía no. Pero en esa única mirada compartida, los años se desvanecieron. La apretada sala del juzgado se disolvió, reemplazada por arena y humo y el rugido ensordecedor de la batalla. Algo profundo, tácito y absolutamente inquebrantable pasó entre ellos. El silencio no era incómodo, era reverente. Durante un largo momento, nadie respiró. El general se quedó quieto, con las manos entrelazadas formalmente a la espalda, frente a Juan Ramírez como un hombre a punto de entregar algo mucho más pesado, mucho más significativo, que meras órdenes. La jueza Torres, aún de pie, se aclaró la garganta suavemente, encontrando su voz. General. General Valdés. ¿Puedo preguntar qué le trae por aquí hoy? Valdés no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada de Ramírez por un segundo más, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Luego se volvió hacia la sala, sus ojos barriendo los rostros atónitos. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero llenó la sala, clara e inquebrantable. Estoy aquí, dijo, porque este hombre sentado ante ustedes, el señor Juan Ramírez, es la razón por la que estoy vivo hoy. Él no sabe que vine. No me pidió que lo hiciera. De hecho, conociendo a Juancho, probablemente esperaba que no lo hiciera. Pero me enteré de este juicio, leí los informes, y no pude, en buena conciencia, permanecer en silencio. El fiscal se movió incómodo, su sonrisa desaparecida hacía tiempo, reemplazada por una creciente inquietud. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, garabateando furiosamente, sus teléfonos en alto para capturar el momento. Un miembro del jurado, que regresaba de un breve viaje al pasillo, se congeló en la entrada, con los ojos muy abiertos, sintiendo que acababa de entrar en algo mucho más grande, mucho más complejo, que el simple expediente del caso que le habían entregado. Valdés se acercó al estrado, no para imponerse, sino para asegurarse de ser escuchado, cada palabra cargada de peso. Hace 31 años, comenzó, su voz adquiriendo un timbre diferente, uno teñido de memoria, yo era un joven comandante, atrapado detrás de un muro de adobe desmoronado en las afueras de una aldea en Afganistán. La cosa estaba fea. Mi unidad estaba dispersa, las comunicaciones caídas, tenía 2 heridos desangrándose y ninguna forma de evacuarlos. Estábamos rodeados, recibiendo fuego intenso, y estábamos a punto de ser arrollados. Pensábamos que estábamos acabados. Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara. Y entonces, de la nada, comenzó.
Un solo fusil, resonando en la distancia. Abrió un camino. Un disparo, una baja. Luego otro. Y otro. No habló, no llamó por radio, no esperó agradecimientos, simplemente disparó. 12 bajas enemigas confirmadas en menos de 5 minutos. Cada disparo colocado con una precisión quirúrgica, casi increíble. El último, hizo una nueva pausa, sus ojos encontrando los de Ramírez, fue a través de una estrecha tronera en un búnker en una azotea a 850 metros. Blanco móvil, viento cruzado. Un disparo imposible. Ese disparo salvó mi vida y las vidas de los hombres conmigo. Se volvió hacia la sala, su mirada intensa. Ese francotirador, ese héroe, era el sargento primero Juan Ramírez. Estallaron murmullos, más fuertes esta vez, una ola de asombro recorriendo la sala. Pero Valdés levantó una mano, un simple gesto que ordenó silencio inmediato. He leído el testimonio, continuó, su voz endureciéndose ligeramente. He visto los cargos. Y les digo ahora, cualesquiera que fueran las palabras que este hombre supuestamente dijo en un aparcamiento, y conociendo a Juancho, dudo que fuera lo que este joven afirma, se ha ganado el derecho a ser escuchado, a ser entendido, de una manera que ninguno de ustedes puede medir. No habla mucho, nunca lo hizo. No volvió de la guerra buscando desfiles o elogios. Volvió cargando fardos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Pero si piensan por un segundo que el hombre sentado aquí es una amenaza para alguien, entonces no tienen ni idea de lo que significa la verdadera contención, el verdadero control. Volvió su mirada inquebrantable hacia la jueza. Señoría, con su permiso, me gustaría dirigirme al jurado. La jueza Torres, con aspecto absolutamente atónito pero también profundamente conmovido, asintió lentamente. Proceda, general. El general Valdés caminó hacia el frente del estrado del jurado, de pie ante los 12 hombres y mujeres que tenían el destino de Ramírez en sus manos. Respiró hondo. Hay una razón por la que Juan Ramírez no se defendió, les dijo, su voz más suave ahora, más personal. No es porque sea culpable. Es porque está cansado. Está cansado de ser malinterpretado. Está cansado de ver al mundo confundir el silencio con una amenaza, la quietud con la debilidad. Está cansado de llevar el peso de lo que ha visto, lo que ha hecho, en un mundo que en su mayoría quiere mirar hacia otro lado. Pero yo lo conozco. Serví con él. Sé que cuando todo se va al infierno, cuando las balas vuelan, cuando los hombres buenos mueren y nadie sabe qué hacer, rezas por tener a un hombre como él cerca. Dio un paso atrás, sus ojos escudriñando cada rostro del jurado. Luego añadió, su voz apenas un susurro, a hombres como este no se les pone cadenas. Se les pone en los libros de historia. Y entonces, frente a la sala del tribunal, los periodistas boquiabiertos, la jueza estupefacta, el jurado asombrado y el hombre cuya vida había venido a pagar una deuda, el general Santiago Valdés hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Se encaró a Juan Ramírez. Juntó los talones. Y se arrodilló sobre una rodilla. No por debilidad, no por espectáculo, sino en un profundo acto de respeto, de humildad. Era una disculpa, no por sí mismo, sino por un sistema, una sociedad, que había olvidado, o quizás nunca había sabido realmente, quién era Juancho Ramírez. Nadie en la sala se movió. Ni el alguacil, con la mano suspendida cerca de su arma por pura confusión. Ni el fiscal, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Ni siquiera la jueza Torres, que permanecía congelada detrás de su estrado, una mano aún apoyada en su mazo, la otra cubriendo su boca, sus ojos brillando. El jurado, que había estado a punto de regresar, probablemente con un veredicto de culpabilidad, ahora miraba, totalmente paralizado, al general de 4 estrellas arrodillado ante el hombre tranquilo y sin pretensiones que estaban a punto de condenar. Un miembro del jurado, una mujer mayor, se secó abiertamente una lágrima. Otro, un joven que había parecido ansioso por condenar,
bajó la mirada hacia sus manos, un rubor de vergüenza subiendo por su cuello. El fiscal abrió la boca como para objetar, para protestar, pero las palabras nunca salieron. ¿Qué podía decir? Juan Ramírez no reaccionó de inmediato. No miró a su alrededor buscando validación, no ofreció ninguna señal de sorpresa o triunfo. Su mirada permaneció fija en el hombre arrodillado ante él, el general de 4 estrellas, y sus ojos, por primera vez, parecieron contener no solo cansancio, sino el inmenso y aplastante peso de toda una vida de cosas que nunca había dicho, batallas libradas en silencio, victorias ganadas y perdidas en el teatro privado de su propia mente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad suspendida en el tiempo, se levantó lentamente de su asiento. Caminó, no con el arrastrar de pies de un hombre derrotado, sino con el paso firme de un legionario, hacia el general. Miró hacia abajo por un momento, luego le tendió la mano. Valdés levantó la vista, encontró su mirada y se puso en pie, tomando la mano ofrecida en un firme apretón. Y en ese momento, los dos hombres se encontraron cara a cara, no como oficial y sargento primero, no como testigo y acusado, sino como algo más antiguo, más profundo. Como soldados. Como hermanos, unidos por algo que el resto de la sala nunca podría entender plena y verdaderamente. La jueza Torres se aclaró la garganta, su voz quebrándose ligeramente, delatando una emoción que rara vez mostraba en el estrado. A la luz de este extraordinario testimonio y el contexto presentado ante este tribunal, anunció, su voz ganando fuerza, retiro todos los cargos contra el señor Ramírez. Con efecto inmediato. Su mazo cayó, no con un golpe seco, sino con un suave y definitivo ruido sordo. El sonido de la razón, de la justicia, regresando. Le quitaron las cadenas a Juan Ramírez. Esta vez, los movimientos del alguacil fueron suaves, casi reverentes. Ramírez no se apresuró a irse. Se giró, miró hacia el estrado del jurado y ofreció un único, casi imperceptible asentimiento. Luego caminó lentamente por el pasillo central, cada paso resonando en la cámara revestida de madera como la puntuación final de una frase largamente esperada. Afuera, en el pasillo, algunos de los veteranos que se habían reunido, hombres de rostros surcados y ojos sabios, se cuadraron instintivamente a su paso. Uno, un viejo legionario con lágrimas en los ojos, levantó la mano en un saludo marcial y espontáneo. Los periodistas se abalanzaron, con los micrófonos extendidos, pero retrocedieron casi tan rápido. Ninguno pudo formular una pregunta que no sonara trivial, tonta, absolutamente inadecuada. Ramírez siguió caminando. No dijo ni una palabra. Nunca lo necesitó. El general Valdés lo siguió unos pasos por detrás, no como escolta, sino como testigo, un guardián silencioso. Y mientras salían juntos del oscuro juzgado a la brillante luz del sol del sur, por primera vez en años, Juan Juancho Ramírez parecía menos un fantasma atormentado por el pasado y más un hombre finalmente en casa de una guerra que nunca había terminado realmente. A veces un héroe ya no viste uniforme. No marcha en desfiles, no saluda, no asiste a grandes ceremonias. A veces, entra en un pequeño juzgado de pueblo con una mirada tranquila y botas gastadas, sin pedir reconocimiento, sin tratamiento especial, solo esperando, quizás, que el mundo deje de malinterpretar el profundo silencio que ha llevado dentro durante décadas como una carga sagrada y pesada. Juan Ramírez nunca pidió ser defendido. No contó su historia. No lo necesitó. Porque hay hombres como él, pilares silenciosos de fuerza, que creen que hacer lo correcto, soportar lo imposible, no debería requerir aplausos ni comprensión. Llevan sus cicatrices en privado, sus recuerdos en silencio, y su honor con un peso que la mayoría de la gente nunca reconocerá, ni siquiera verá, hasta que, quizás, sea demasiado tarde. Pero no esta vez. Porque esta vez, alguien habló. Esta vez, alguien recordó. Esta vez, un hombre con 4 estrellas en el hombro se arrodilló en una sala de tribunal, no para suplicar, sino para recordar. Para corregir un error que todos cometemos con demasiada frecuencia,
Olvidar cómo es realmente el sacrificio una vez que las armas callan y la guerra termina. Olvidar que aquellos que salvaron vidas en el extranjero siguen librando batallas, a menudo invisibles, en casa. Olvidar que el silencio no significa debilidad, a menudo significa una fuerza demasiado profunda, demasiado ganada a pulso, para poder explicarla del todo. Juan Ramírez no salió de ese juzgado vindicado, no lo necesitaba. Salió sin cambios porque nunca necesitó el veredicto de una jueza o la aprobación de una multitud para decirle quién era. Él lo sabía. Pero por una vez, solo por una vez, el mundo se detuvo lo suficiente para verlo también. Y quizás esa es la lección que debemos llevarnos, no esperar medallas o ceremonias o libros de historia, sino aprender a ver de verdad, y a reconocer la grandeza mientras todavía camina silenciosamente entre nosotros, a menudo en los lugares más inesperados, envuelta en silencio. Esta historia te la trajo la voz del veterano. Antes de despedirnos hoy, aquí tienes nuestra pregunta, y de verdad queremos saber tu opinión. ¿Has conocido alguna vez a alguien como Juancho Ramírez? ¿Alguien que nunca pidió reconocimiento pero lo merecía más que nadie? Cuéntanos en los comentarios qué significaron para ti y cómo los recuerdas. Mantengamos vivas estas historias.